Bueno, bienvenidos a este nuevo podcast en el que tengo a un invitado con una grandísima experiencia y ya probablemente conocido por muchos de vosotros. Se trata de Víctor Álvaro González, socio fundador de Next Step y con más de 25 años de experiencia en el sector financiero. Pero en lugar de hacer yo la presentación, Víctor, permíteme que te diga, por favor, cuéntanos un poco cómo has llegado aquí, qué es lo que haces, por qué te conoce la gente y luego ya damos paso a las preguntas que más interesan sobre qué va a ocurrir o qué pensamos que va a ocurrir con la economía, con la inflación, con las bolsas, con otro tipo de activos, etcétera, etcétera. Bueno, primero, mil gracias por invitarme y es un honor porque gente que controle y conozca economía y mercados como tú, de verdad, poca hay. O sea que es realmente un honor estar invitado y que encima seas tú quien me preguntas cosas. Con lo cual, encantado. Segundo, ¿por qué he hecho yo? Bueno, ya llega un momento que uno se aprende un poquito de humildad con el tiempo, que es lo único bueno que tiene la edad, que aprendes algunas cosas y entre ellas humildad. Entonces yo lo plantearía como qué he podido aportar yo desde que hace un poquito más de 25 años pues empecé a trabajar en esto. Entonces yo lo que hice en el año 96, 95-96, fue montar lo que fue en ese caso la primera empresa de asesoramiento financiero independiente que se hizo en España. Independiente hasta donde entonces podía serlo, no tanto como lo somos ahora, que ahora es 100%, en el sentido de que ahora pues, no cobramos absolutamente ninguna comisión de ningún producto que recomendemos. Y para eso lo primero que hicimos es como la mujer del César, para no solo serlo, sino parecer honestos o lo que fuera en aquel caso, era castos, creo recordar en la mujer del César, pues aquí para ser castos a nivel asesoramiento decidimos no tener producto propio. Y en ese caso, lo que hacíamos, claro, era elegir lo mejor del mercado para nuestros clientes, lo mejor en función de las cuestiones que fueran. Y para eso tuvimos que montar el primer departamento de análisis de fondos de terceros que también se hizo en España, es decir, hablamos del 96. Entonces, ahí en aquel momento a nadie se le ocurría analizar fondos como el que analiza empresas. Y eso fue lo que hice en el 96 y desde entonces básicamente no he hecho otra cosa. Es decir, asesorar y tratar de, eso sí, ir cada vez dando más independencia, hasta el punto de que en el proyecto actual, bueno, en realidad, empresa que es Next Step, que ya existe desde hace casi 4 años, en la práctica 3, porque entre que empezamos y tal, claro, pues Next Step no cobra absolutamente nada de ninguna entidad. El asesoramiento es independiente como lo define la legislación europea. Y por lo tanto, hemos llegado al punto de dar esa independencia. Y finalmente, yo creo que la gente valora lo que hacemos. Ya el resumen a donde hemos llegado es porque gracias a la revolución tecnológica, la revolución digital, que es una revolución tecnológica, el objetivo final que he tenido yo siempre ha sido ese asesoramiento en el que se puede confiar 100%. Y ahora la revolución digital nos permite democratizarlo. Es decir, que pueda llegar a todo el mundo. Es decir, que lo que estamos haciendo ahora en Next Step, y con esto acabo, es democratizar el acceso a un asesoramiento de calidad que para nosotros tiene que ser independiente y objetivo. Y ahora, sí, lo que antes era necesitar 10 millones o 5 millones de euros para tener un asesor que estuviera certificado como independiente, que supieras que no cobraba de nadie y que trabajaba solo para ti y que además te lleva a los fondos más baratos, o sea, que te ayuda a ahorrar dinero en comisiones, con lo cual, irónicamente, el servicio acaba siendo más barato, ahora ya es accesible a todo el mundo. En el mundo entero ocurre y en España pues yo creo que somos bastante pioneros. Es muy interesante porque yo que he estado en el otro lado, ¿no? En el lado institucional durante mucho más tiempo que en el mundo retail, la gente no es consciente de lo que vale un análisis independiente. Yo cuando estaba gestionando el fondo, casi todo lo que nos contaban los bancos de inversiones tenía un trasfondo de lo que les interesaba a ellos. Yo siempre digo que lo que te recomienda un banco no es en el interés del cliente, es en interés de lo que quiere colocar en ese momento, qué producto quiere colocar el banco, ¿no? Por tanto, el tener una opinión objetiva de dónde deberías meterte en función de tu perfil de riesgo, en función pues, bueno, del espacio temporal en el que quieres hacer tus inversiones o el patrimonio que tienes es crucial, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestro fondo, cuando invertíamos teníamos solo un tipo de acciones e invertíamos en las mismas acciones el 90 y tantos % de nuestro patrimonio que el resto de los clientes, con lo cual nosotros lo llamábamos alineación de intereses. Creo que son cosas
que se valoran poco hasta que estás en la industria y descubres hasta qué punto pues, hay sesgo en lo que se dice y en lo que se hace. Por Mira, tanto, yo creo que el equivalente en la gestión a la honestidad y la objetividad que da la independencia del asesoramiento es lo que tú estás diciendo, que te estés tú jugando tu dinero con el cliente, ¿no? Y Como habéis hecho vosotros. pagábamos las mismas comisiones, porque lo normal es que los fondos tengan dos tipos de acciones, ¿no? Una que van sin comisiones, que es la que utilizan los gestores, y otra la que utilizan los clientes, que es donde pagan. Nosotros pagábamos por estar invertidos en nuestro fondo, ¿no? Eso ya es de nota. Sí, bueno, creo que al final, como tú lo has dicho, ¿no? La edad y el tiempo te demuestra que ser honesto y ser humilde tiene luego un premio, ¿no? Con respecto a la gente que te sigue, ¿no? Y la confianza en Fíjate, esto es todo. esto que has dicho para mí ha sido vital desde el minuto uno. Yo Mm. llegué a conocer relativamente pronto la banca suiza y lo que me alucinó era que ahí el valor estaba en saber, como me contaron, no sé si sería verdad, pero contaban que ellos tenían dinero de clientes judíos que Ajá. desaparecieron durante la guerra y aparecieron al cabo de no sé cuánto tiempo incluso sus descendientes, y en el momento que básicamente fueron capaces de demostrar que eso era suyo, llegaron, ahí estaba. Y además la banca suiza, la banca privada suiza de verdad, no luego lo que se ha convertido, por eso ahora en Suiza hay tanto asesor independiente, porque Ujú. realmente la independencia ahora está más en pequeñas boutiques por fuera. Lo que era la banca privada suiza era absolutamente independiente, no tenía producto propio. Eso fue para mí una inspiración muy clara. ¿Y por qué? No es porque los suizos sean tontos, que desde luego no lo son. Es porque es a nivel de marketing, yo creo que es muy importante esto. O sea que, a ver, es como si tú tuvieras un médico que es accionista de un laboratorio. Pues te va a Ya. colocar todas las medicinas de ese laboratorio y además te va a llevar a la farmacia de su primo. Sí. Pues claro, tú necesitas que tu médico de tu dinero tener confianza en que no es un tanto, que no está tan orientado a lo comercial. Y yo creo que, en otras palabras, yo creo que la ética y la honestidad en este negocio no solo es que esté bien, es que es rentable, es que es un activo para el que lo ofrece, ¿no? Y perdona que te haya interrumpido, pero es que me ha Nada, parecido muy no, 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 importante eso. creo que tienes toda la razón. Em, Nosotros cuando hacemos análisis, y aquí ya nos incluimos todos los que nos dedicamos a esto, elaboramos un mapa de probabilidades, como digo yo, ¿no? Donde tienes sobre la cabeza, en función de los datos macro, la situación geopolítica, las decisiones de política monetaria y política fiscal, las valoraciones de las empresas. Más o menos dices, bueno, creo que el escenario central que vamos a vivir en 2024 es este, y luego lo razonable es tener escenarios de extremos, tanto por el lado positivo como por el lado negativo, y tú me comentabas antes de empezar la charla que te gustaba incluso pensar en términos de lo que no va a ocurrir, pero que acaba ocurriendo, ¿no? Porque todos los años hay impredecibles, que el COVID fue la mejor demostración en 2020, ¿no? O la guerra en Ucrania en 2022, de cosas que sobre el papel no tienen ninguna probabilidad de pasar y que de repente marcan la tendencia en los mercados y obligan a hacer un cambio drástico de las expectativas que teníamos. Con lo cual, vamos primero, si te parece, te voy a ir preguntando por el escenario central y luego a partir de ahí derivamos en potenciales riesgos u oportunidades que podamos ver tanto por el lado negativo como positivo para este año. Yo, la pregunta casi obligada creo que es: ¿qué va a pasar con el famoso PIB en Estados Unidos, en Europa, en China, en Japón? Es decir, la famosa cuestión de ¿va a haber recesión? Todo el mundo decía en 2022 que era inevitable, en 2023 se cambia el discurso, ahora casi todo el mundo habla de soft landing o aterrizaje suave. Europa está hecho unos zorros, para entendernos, es decir, es donde menos crecimiento se percibe, flirteando con una potencial recesión. Estados Unidos aguanta muy bien, China ronda el 5%, Japón está ahí dando notas positivas, pero ya hablaremos de si va a cambiar o no la política monetaria. ¿Dónde está tu eje central o qué pensáis que puede pasar con el crecimiento en 2024? Bueno, lo primero, agradecerte lo que has dicho de las probabilidades, porque a mí cuando la gente dice no tengo la bola de cristal,
entre comillas, me enerva porque claro que no la tenemos, evidentemente, pero tenemos el cálculo de probabilidades. Es decir, los mercados son un trabajo de cálculo de probabilidades. Aún así puede fallar, pero si tú ves que la inflación se está disparando al 10% o al 9%, hay muchas probabilidades de que caigan los bonos, por ejemplo, ¿no? Es decir, que no tenemos la bola de cristal, pero sí podemos hacer un trabajo de una balanza en la que pones las probabilidades en un lado u otro y donde las probabilidades sean realmente claras en un sentido, oye, pues a por ello y con valentía, y si no, para eso está el stop de pérdidas y la humildad. Entonces, es importante aclararlo porque no hay que decir, no, es que yo no puedo establecer una estrategia porque no tengo la bola de cristal. Entonces, ¿para qué te pagan? Claro. Porque algo tendrás que tener unos escenarios, porque tú has dicho otra cosa muy importante y lo he visto además en tu documentación de planteamientos de cara al año. Yo creo que es un planteamiento muy correcto, es decir, hay unos escenarios. Decía Michael Tyson que todos, como decía, todos los planes se vienen abajo cuando te dan el primer puñetazo. Que tú subes al ring y de repente el tío que no te esperaba que te diera por ahí, yo no sé mucho de boxeo, pero bueno, por ahí, ¿no? Y los grandes estrategas militares se han caracterizado por partir con un ejército tecnológicamente muy avanzado, las fuerzas adecuadas, pero luego tenían que tener flexibilidad. Bien, dentro de ese cálculo de probabilidades, el primer tema que comentas, muy importante, lógicamente, es la recesión. Ahí sí diré que nosotros el año pasado, no es muy humilde decirlo, pero me explico por qué es importante. Sí que fuimos, yo creo, de los pocos que dijimos, bueno, eso no vemos tan claro que hay una recesión, por un motivo muy sencillo, y es que cuando los gobiernos están tirando la casa por la ventana, es verdad que el crecimiento que crean es artificial, es gasto público, es hacer rotondas o hacer carreteras o lo que sea, o autopistas digitales o lo que sea. No digo si es bueno o malo, yo ahí no entro. Lo que digo es que es gasto público, y el gasto público, aunque genere un crecimiento artificial, genera un crecimiento. Lo que no tiene mucha lógica es que Estados Unidos dispare su deuda precisamente, como has comentado, para lo que sea, es decir, para meter dinero en la economía, y eso y podamos tener en esa situación una recesión muy profunda. Nosotros no sabíamos si iba a haber una recesión o no exactamente, pero no creíamos que fuera profunda. Y es un ejemplo, como hemos dicho, de esas cosas que nadie espere que hay que considerar. Y ahora lo que es un poco preocupante es que todo el mundo piensa que ya no la va a haber y que va a haber un soft landing. En este sentido, nosotros sí, y me preocupa porque coincidimos ahí con el consenso, y a veces lo de coincidir con el consenso no es una garantía, pero sí pensamos que vamos a tener, en el caso norteamericano, se va a mantener como mínimo esta situación. Es decir, lo estamos viendo en los datos también de empleo, etcétera. De momento no parece, no tenemos muchas probabilidades, muchos datos que nos digan esto va a una recesión. Porque, y esto es muy importante lo que has comentado, que a mí me llama la atención porque esto no había pasado nunca. Los datos económicos y sobre todo los indicadores adelantados últimamente fallan más que una escopeta de feria. Es que uno dice una cosa y otro dice la contraria, y todos se equivocan los indicadores propiamente dicho. Es decir, debería de haber habido una recesión con ese nivel de inversión de la curva de tipos, porque es histórico. Pues no la ha habido. Yo, y esto es una teoría, yo pienso que eso ha ocurrido porque veníamos de muy arriba. Entonces no es que haya fallado el indicador, es que el indicador nos ha dicho que vamos a pasar de un crecimiento del 5% a uno del 1,5%. Entonces, claro, si hubiéramos venido del 3, habríamos ido a una recesión con esa inversión de curva. Pero como venimos de muy arriba, aunque se haya desacelerado mucho la economía, como ha ocurrido, pues no hemos llegado a tocar esa recesión con ayuda, evidentemente, del sector público. Centrándonos en el año, vamos, yo soy más partidario de dividirlo en dos cosas. Uno, la secuela. Para mí, a nivel económico y bursátil, es como las series. Es decir, el hecho de que cambie el año no significa que cambie la serie. Seguimos en la serie, es otro episodio en todo caso, pero suele ser una secuela de la anterior, la primera parte. Entonces, la primera parte no vemos en ningún caso una recesión en Estados Unidos con los datos que tenemos. En cambio, sí la vemos claramente en la Unión Europea, en la zona euro. Esto parece evidente. Y luego, más adelante, honestamente, ya veremos. Tenemos que tener más información. La única información que tenemos es que nadie piensa que pueda haber una recesión en Estados Unidos, por lo tanto, estaremos muy atentos a que la pueda haber. Pero de momento, primer trimestre, incluso segundo trimestre, vemos difícil recesión en Estados Unidos. Poca probabilidad, hablando en términos correctos de lo que debe ser un poco las predicciones financieras serias,
y por el contrario vemos una probabilidad muy alta de que la haya en Europa. Segunda parte, honestamente todavía no lo sabemos, tendremos que verlo. Hay una cosa que puede ser curiosa y es que otro escenario, todo el mundo descarta el escenario de la gran recesión, pero tampoco se considera la posibilidad del Goldilocks, lo que llaman los americanos la economía ricitos de oro, que curiosamente es más o menos en lo que estamos. Antiguamente la llamaban economía 3%. Una economía en la que la inflación se movía, no pasaba del 3%, el nivel de empleo estaba por encima del 3%, es decir, pleno empleo, y el crecimiento se movía en el 3%. Y eso era antiguamente, ahora yo creo que esa cifra debía bajar un poco, pero era como dicen en el cuento ese del Goldilocks sobre el té, que el té no tiene que estar ni caliente ni frío, sino en su punto. Pues es una economía que no está ni muy caliente ni muy fría, está en su punto. Es un escenario que no se tiene en cuenta y que tampoco descartamos. Pero insisto, a día de hoy, no recesión Estados Unidos, por lo menos los 2 primeros trimestres, sí en Europa y el resto habrá que ir viendo qué es lo que ocurre. Aclaro una cosa, para nosotros un escenario de recesión leve no es malo para los mercados. Es decir, que todo lo que ayude a que baje la inflación, que es realmente lo que más miedo les da a las bolsas, a los inversores y a la Reserva Federal o al BCE, todo lo que impulse bajadas de tipos de momento y mientras no sea una recesión fuerte, sería bueno para las bolsas. Sí, yo tengo la sensación de que el mercado, o sea, tú dices, podríamos llegar a tener una situación de Goldilocks en los mercados. En Estados Unidos. En Estados Unidos, te digo, yo creo que los inversores cotizan ese Goldilocks. Es decir, los inversores cuando miras las expectativas que tienen es subida de resultados empresariales, al menos todos los bancos de inversión pronostican mejora de los resultados empresariales, lo cual es incompatible con una recesión. Por tanto, no esperan recesión económica, simplemente una ligera desaceleración económica que invite a que la inflación siga yendo hacia el 2% y que todo eso permita 5 o 6 bajadas de tipos en Estados Unidos. O sea, si eso no es Goldilocks para mí, es como decir, das por hecho que se consigue el objetivo de la inflación, das por hecho que eso permite que el Banco Central reduzca de forma drástica los tipos de interés, el coste de financiación, no afecta ni al empleo negativamente ni al crecimiento económico y eso te permite generar beneficios empresariales mayores que el año previo. Bueno, es un escenario, a mi entender, bastante idílico, ¿no? No esperas grandes... Una cosa, en ese escenario tendría que crecer la economía fácilmente al 3%. Y bueno, sí hay quien lo dice, pero en general se habla más del 1,5%, del 2%, del 2 y pico. Faltaría un poco esa parte, ¿no?, del crecimiento. Estoy contigo, la gente piensa. Y si la economía crece al 3%, teniendo como está, estando como está ya en el pleno empleo, me costaría más ver que puedan bajar tanto los tipos de interés, que sería lo ideal. Perfecto, es el triángulo en las Bermudas. Yo estoy de acuerdo contigo, Víctor. Es como no puedes quererlo todo. O sea, no puedes querer crecer al 3% con inflación del 3% y pretender que los tipos de interés colapsen. Porque no hay ninguna necesidad de bajar mucho los tipos de interés. Porque ya tenemos pleno empleo. Si pudiéramos tirar del empleo hacia arriba, hubiera margen, pero claro, todo lo que sea que ahora haya más empleo, como la economía americana se ponga a crecer al 3% y está creando 250.000 empleos, creciendo el 1,5%. Claro. No te quiero decir. Y entonces la Fed se asusta. En fin, no tampoco quiero lucubrar, pero... Y sobre todo, a lo mejor para la audiencia, yo una de las cosas que repito muchas veces cuando hago emisiones, vídeos, podcasts es, señores, tener tasas de interés reales negativas es la anomalía, no es la normalidad. Es decir, el hecho de que hayamos estado más de una década prácticamente con tipos reales negativos es algo que no había pasado nunca antes, salvo en momentos muy concretos dificilísimos en términos económicos que obligaban a determinadas políticas que llevaban a esa anormalidad, ¿no? Pretender, como pretende el mercado, de no, yo quiero volver a tasas negativas, digo, vamos a ver, es que eso no debería ocurrir. Ya hemos pagado un precio enorme por jugar con esos experimentos y además es una invitación a endeudarte en lugar de ser disciplinado en el lado fiscal. Por tanto, si tú crees que la inflación se va a estabilizar en el 3% y quieres tener tipos de interés reales positivos, los tipos de interés no deberían de bajar del 3,5 o 4%. Y la pregunta que yo me hago es, llevamos una década y pico sin coste del dinero, para entendernos. ¿Cómo de preparada está la economía
para convivir con tipos de interés estables por encima del 3% y con unos niveles de deuda como no veíamos, pues estamos, en el caso de Estados Unidos, estamos en máximos históricos. Bueno, yo lo primero es que, como dirían los hermanos, ¿cómo se llaman? Hernández y Fernández de Tin, yo diría más. Yo creo que es que, no diría más, es que eso es un hecho estadístico. La inflación normal es más el 3% que el 2% o el 1 y pico. Es que otra ventaja de los que ya llevamos tiempo en esto es que si, bueno, tú analizas 20 años de inflación, bueno, y no te quiero decir si coges 30 o 40, 3 claro. Es baja. Nosotros hemos visto inflaciones mucho más altas y la inflación media en la, por ejemplo, americana o incluso de, no digo española, que venimos de una situación distinta, pero que es europea en general, está mucho más. El 3% no es el nuevo normal, el 3% es lo normal. De inflación, claro. Si vemos la estadística, claro. No digo que sea lo ideal. Entonces, no me parece a mí que la inflación se quede en niveles, no te quiero decir si baja, pero si se crea en niveles del 3%, la economía ha crecido con niveles espectacularmente con inflaciones del 3%. A mí eso no me preocupa tanto, ni que nos adapten las empresas o que nos adaptemos todos a ello. Será más o menos duro, pero nos adaptaríamos. El ser humano, como decía Darwin, no es el rey de la naturaleza por ser más fuerte, sino por su capacidad de adaptación. Yo creo que las empresas y los consumidores también. Yo veo más problemático lo segundo que has dicho, y es la deuda. Aquí los políticos han encontrado el bálsamo de Fierabras. Cualquier problema, ¿cómo se hace? Claro, cualquier problema se arregla con dinero. Tú coges, pones pasta y ya está. Y mientras el mercado te permita endeudarte a los niveles que estamos viendo o más, pues adelante. Entonces se ha pasado de utilizar el endeudamiento, pues a lo mejor para hacer frente a unos confinamientos y económicamente evitar que eso colapse la economía, a que vale también pues para todo. Y de hecho estamos entrando, eso lo comentas tú, te he visto hablarlo varias veces, no así, pero yo creo que definitivamente hemos pasado a una situación en la que hay una planificación estatal de la economía. O sea, el Estado decide que lo que mola es A, B y C. La economía verde, no dicen vamos a fomentar el empresariado y que sea el empresariado y la innovación lo que decidan a lo que hay que ir, que sería el modelo Totalmente. Silicon Valley. No, vamos a decir nosotros que lo que tenemos que ir es por aquí. Y bien o mal, aceptarán en cosas, en otras no. Pero ya entramos en un momento, estamos en una economía dirigida, ¿no? Y para dirigir la economía y meter pasta hace falta deuda. Y eso a mí, no quiero ser de estas personas que venden constantemente la crisis para llamar la atención y tener seguidores, pero yo sí creo que en algún momento, pueden tardar años, y eso hay que medirlo, y como tú bien dices, hasta dónde. Pero la próxima crisis será de deuda si seguimos así. Es decir, hay un límite al endeudamiento. Yo creo que ahí hay dos puntos que son muy relevantes. Uno, el Estado no es un buen gestor del dinero. Es decir, cuando es dinero público y además no... O sea, una empresa privada le va a la vida gestionar bien los ingresos y los gastos. El gobierno, en la medida en que parece que tiene ahí un financiador de esa deuda casi... permanente, ¿no? Como son los bancos centrales, los hemos visto financiar el 100% de la deuda que emitían los gobiernos cuando ha hecho falta en las crisis, han perdido un poquito el respeto, yo creo, en 2008, a raíz de la crisis 2008, cuando llegamos a la crisis periférica y teníamos países como Italia, España o Portugal que no podían financiarse internacionalmente, saltamos el Rubicón, ¿no? Y entonces Draghi dijo whatever it takes y vino a decir: si nadie les quiere financiar, yo tengo una maquinita de hacer dinero y les financiaré. Y en ese momento cambiaron las reglas del juego, ¿no? Y luego con la pandemia hemos visto el QE ilimitado, por ejemplo, que anunciaron los bancos centrales. Cuando haces eso, la curva de riesgo, lo que es la campana, ¿no? de probabilidad de riesgo, queda completamente destrozada, ¿no? Porque le puedes llamar la put de la Fed en los términos da igual, ¿no? Pero la gente dice, ¿para qué me voy a preocupar yo de gestionar el riesgo si hay alguien que lo gestiona por mí? Si hay alguien que es capaz de endeudarse hasta donde haga falta con tal de financiar cualquier problema que surja con dinero público. A mí eso sí me parece pernicioso, ¿no? Es un poco como esto que se critica ahora, yo creo con bastante razón políticamente, los reales decretos. Llega un momento que los uses para todo, claro. Pues llega un momento que aquello salta por algún sitio.
Y sobre todo lo que tú has dicho para mí es una frase de titular, le están perdiendo el respeto, pero también se lo está perdiendo la ciudadanía. Es decir, que la gente no le preocupa eso, a casi nadie, incluso a muchísimos economistas. Nadie, tendría que estar muchos economistas levantando, se hace, ya sé que se hace, pero debería de ser mucho más el decir, como por ejemplo Estados Unidos, si es que da todo igual, a subir el techo de gasto, a subir el techo de gasto, y un poquito más, nadie se queja. Es que el techo de deuda se supone que es algo que no debiera romperse fácilmente y aquí da igual, no hay un ¿por qué le llaman? Claro, ¿por qué le llaman techo? Si cada vez que llegan al techo lo amplían, ¿no? Es un poco la sensación de decir... Como su nombre indica, circunstancias extraordinarias. ¿Es extraordinaria una crisis financiera como la de 2008? Sí, hay que hacerlo porque si no el resultado va a ser peor. Yo creo que hicieron bien. ¿Una pandemia? Pues estar de acuerdo si había que confinar hasta a los niños. Pero dicho esto, puestos a hacerlo, es una situación extraordinaria, es un virus desconocido todo esto. Lo que se convierte en un peligro es cuando esto se convierte en la forma de trabajar. Sí. Eso es donde nos vamos a encontrar un problema. No creo que sea en el corto plazo, por si acaso estamos atentos, porque es de esas cosas que también no espera nadie y pueden pasar, pero ese sí que es de los temas que a mí me preocupa mucho más, que haya más o menos recesión, que si es leve además, insisto, nosotros que trabajamos en los mercados lo que nos importa al final es que se pueda ganar dinero a la alza o a la baja. Bueno, de la baja conoces tú, sabes perfectamente, sabes más que yo, incluso, vamos, más que yo de hacerlo, porque has trabajado siempre con todo tipo de orientaciones, pero al final a nosotros nos interesa lo que hagan los mercados, desde nuestra visión particular como asesores, y ahí nos preocupa mucho más, pues una recesión leve, pues qué bien, bajarán más los tipos, acertará el mercado y habrá un Goldilocks a nivel financiero, que sí. Incluso además muy importante que pare el QT, es decir, que la Fed incluso se plantee ya dejar de, digamos, todo ese proceso de contrario al QE, para entenderlo, ¿no? Sí, que es dejar vencer los bonos del balance. Pero fíjate, lo digo por enlazar con la siguiente pregunta. Estamos diciendo que uno de los mayores riesgos es que hemos normalizado las medidas de emergencia. O sea, ahora vivimos constantemente con el apoyo de emergencia, aunque no estemos en situación de emergencia. Un poco lo que dice Christine Lagarde cuando en sus presentaciones del Banco Central Europeo dice: a nivel fiscal, los gobiernos tienen que quitar ya las ayudas porque no estamos en una crisis justificada que justificaba lo que hicimos, ¿no? Es decir, tenemos que adecuarnos al entorno en el que nos encontramos, ¿no? Y nadie lo quiere hacer. Es como decir, no, yo ya me he acostumbrado a esto, yo el subsidio lo quiero, yo la ayuda la quiero, yo la red social la quiero siempre. Digo, hombre, claro, sí, que es normal que la quieras siempre, pero tiene un coste que tú no estás viendo, que es que luego eso genera una deuda que hay que pagar con mayores impuestos o con una presión vía inflación que destruye tu capacidad adquisitiva, y esa la pagamos todos. Y la pregunta aquí siguiente sería, ¿nos estamos acostumbrando a los conflictos geopolíticos? Porque fue disruptivo lo que ocurrió en su momento con la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, pero tras el shock energético luego nos hemos acostumbrado a ello, luego ha llegado la guerra entre Israel y Hamás, y a pesar de estar en un polvorín, que como es Oriente Próximo, si aquello se extendiese a nivel internacional, pues tendría repercusiones probablemente en el precio del petróleo. Estamos viendo lo de los hutíes atacando en el Mar Rojo. Esta madrugada había una respuesta estadounidense y de otros aliados. Elecciones en Taiwán este fin de semana, con China y Estados Unidos tirando cada uno en función de sus intereses. Parece como la volatilidad al 12-13%, parece como que a nadie le preocupan estas cosas. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que esto puede ser un foco? ¿Nos estamos acostumbrando también a esto y no hay que hacerlo? ¿O por el contrario es que está bajo control y no va a tener efectos? Bueno, yo creo que en lo geopolítico, curiosamente, el mercado y la gente en general ha reaccionado, yo creo, bastante racionalidad. Es decir, empieza la invasión de Ucrania y bueno, pues las bolsas cayeron con fuerza, no diría desplomaron, pero cayeron mucho. Los tipos de interés subieron porque, claro, si se iba a sancionar se iba a quitar del mercado al mayor productor de materias primas y gas del mundo, y petróleo, uno de ellos, pues realmente, y el mercado reaccionó muy mal. El 2022 fue muy malo por la inflación y la subida de tipos y por la guerra de Ucrania, sobre todo al principio. ¿Qué ocurre luego? El mercado, yo creo que ahí lo ha visto venir, empezó a verse que era que íbamos a un modelo Primera Guerra Mundial. En el momento en que se quedó en los frentes muy establecidos, era muy difícil que uno ganara, y sigue siéndolo,
y por lo tanto el mercado lo ha visto que se ha quedado encapsulado. Mientras eso no se mueva, yo entiendo que nadie, entre comillas, se preocupe más de lo necesario, porque sobre todo a nivel económico lo que ha ocurrido es que Rusia, yo recuerdo cuando yo hablaba de esto, me acusaban de ser pro-Putin. Yo no es que fuera pro-Putin, yo decía que no iban a funcionar las sanciones, que hay otras formas mejores de ayudar a Ucrania. Pero bueno, se decidió ese camino. ¿Y qué ha pasado? Que no se pueden poner puertas al campo, y menos en ese campo. Es decir, que al final Rusia se ha saltado todas las sanciones, con lo cual no nos hemos quedado desabastecidos de nada. Y sobre todo resumiendo, petróleo, pues ¿qué ha pasado? Que todos los países que no, sobre todo los productores que no ponían esas sanciones, se han dedicado a vender petróleo ruso, que es un negocio magnífico, porque se compra muy barato. Están arbitrando. Se vende muy caro o con un buen margen. Ahora ya es distinto porque, claro, como hay tanto, entonces petróleo, en materias primas lo estamos viendo, eso tarda en trasladarse la inflación, aunque ya se está notando, pero incluso alimentos, pero todo tipo de materias primas o casi todo tipo de materias primas, pues Rusia, claro, necesita dinero para seguir en marcha con esa invasión. Víctor, y respecto al otro conflicto geopolítico, ya me queda claro que Rusia, digamos, se ha saltado esas sanciones y que por tanto no ha habido una precariedad en lo que ha sido los suministros de determinadas materias primas, pero luego tenemos el conflicto de Israel con Hamas. Ahora vemos que empiezan también ahí a haber problemas en Yemen, en la frontera con Líbano, los hutíes bombardeando con drones pues ciertos cargueros. ¿Crees que eso tiene visos de ampliarse y pudiese o no afectar al coste energético o incluso al coste del envío marítimo de determinados contenedores? El riesgo está ahí, pero de momento estamos en las mismas. De momento el conflicto, la situación en Gaza sigue encapsulada. Parece que no hay un interés claro del resto de países árabes de entrar a ese trapo. En el caso de los hutíes, bueno, yo creo que los norteamericanos y británicos van a poner orden ahí, como la policía que llega y despeja el paso de los camiones, pero qué duda cabe que eso... También está claro que eso lo ha hecho Irán para provocar que ahí vayan barcos americanos y se pueda liar una en un momento dado. En definitiva, yo creo que el mercado está descontando bien el hecho de que de momento es algo que no afecta. Sí, afecta, por ejemplo, a que se desvían barcos, es cierto, pero por otro lado también nos viene deflación de China y la mitad o más de lo que viene por ahí viene de China. Entonces no parece que sea tanto un elemento tan disruptor de momento. ¿Qué es un riesgo? Yo creo que es uno de los mayores que tiene ahora mismo. Vale, y tal vez, una vez hemos hablado del escenario central a nivel económico, lo que pueda ocurrir parece muy distinto entre la región de Estados Unidos y Europa. La pregunta sería, ¿lo que descuentan los mercados con los tipos de interés se encajan? Es decir, en Europa 5 o 6 bajadas de tipos, pero curiosamente en Estados Unidos casi las mismas. ¿Creéis que es razonable para el entorno que está descontando en el mercado de los Goldilocks o no? Yo creo que tiene bastante, curiosamente, aunque sea el Banco Central Europeo está más firme en sus declaraciones, yo creo que tiene bastante más lógica que la inflación caiga en Europa y pueda caer significativamente desde los niveles actuales, porque en Europa puede haber una recesión. Bueno, ya estamos casi en ella. Entonces, el mejor antídoto contra la inflación es la recesión. Si la gente no tiene dinero en el bolsillo, no puede llegar a los bares y decir, ponme 7 cosas y me da igual lo que cueste. Claro. Entonces, creo que en Europa no se está descontando adecuadamente lo que pueden llegar a bajar los tipos de interés, porque hay una cosa muy importante. Donde manda capitán, no manda marine. Y entonces, bueno, los bancos centrales pueden decir lo que quieran, pero si la inflación en Europa se pone en el 2%, pues, o en el 2,5%, realmente sigue esa tendencia tan claramente hacia el objetivo y encima está en recesión, pues lo que no tiene ninguna lógica es que los bancos centrales sigan como si no pasara nada. Por lo tanto, yo sí creo que en Europa sí podría verse. Sí, lo que pasa es que fíjate lo que decimos, que la inflación vuelva al 2%, los tipos los tenemos al 4 y pico. Sí, la nueva pregunta sería la misma, ¿no? Pero no querrás meter otra vez a la economía con tipos reales negativos, con lo cual tal vez estás hablando de mantener tipos estructuralmente al 2,5, 2,75. No parece que sea el sentimiento del mercado. El mercado empieza descontando 5 o 6 bajadas para este año,
pero si les preguntas de cara a 2025 te dirán que va a seguir. O sea, yo creo que hay muy poca gente que asuma que estructuralmente los tipos tal vez no vuelvan a bajar por debajo del 2%. De verdad creo que hay muy poca gente que contemple eso como escenario central. Y a lo mejor es luego lo que ocurre, hablando de cosas que es difícil que ocurran. A mí me preocuparía, lo que no puede ser, tú lo has dicho, es tipos reales negativos. Pero si la inflación realmente bajara, ponte, al 2%, y los tipos del Banco Central Europeo están entonces, imagínate que se sitúan en 2,5, por decir algo, sí, pues no son tipos reales negativos, aunque sean leves o algo más. Entonces, a mí, mientras el Banco Central Europeo adapte correctamente su política monetaria a la situación de la inflación, está haciendo su trabajo. Okay. Punto. A partir de ahí ya también es que una tendencia de los políticos también es echarle a toda la culpa y que lo haga todo el Banco Central Europeo. ¿Que hay problemas? Emite dinero, que queremos pasta, que hay no sé qué, tal. Bueno, de hecho, yo creo que si ha bajado la inflación mucho no ha sido por los bancos centrales, ha sido porque ha cambiado las causas que generaron esa subida, es decir, la oferta monetaria disparada, sube la inflación. Ahora la oferta monetaria, M2 tal, ha bajado muchísimo. Los cuellos de botella, hasta ahora que ha venido esto de los UTIs, lo que hemos tenido es una bajada brutal del coste de los fletes. Las materias primas, Rusia ha seguido vendiendo una vez pasado el primer impacto ese del intento de sanciones y lo han llenado todo de materias primas, todo de petróleo, todo. Pues claro, realmente yo tengo mis dudas hasta qué punto esto ha sido los bancos, en parte ha sido los bancos centrales, también influye el Euribor. Pero yo creo que mucho más ha sido que lo que había generado inflación pues se ha moderado, pero por sí solo. Y luego ya si encima los bancos centrales ayudan. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que había una restricción de oferta que se ha solucionado y eso es lo que principalmente ha favorecido que la inflación en términos interanuales esté volviendo, digamos, a esas cotas que son mucho más manejables. Y luego una ayudita de China. Porque China, no lo olvidemos, a nivel de precios industriales está en deflación. Totalmente. Y a nivel de inflación está en desinflación total. O sea, que China es la fábrica del mundo. Sí, está exportando deflación. Es más una cuestión de servicios. El problema aquí es cuándo van a bajar los alquileres en Estados Unidos, que yo creo que a eso vamos a llegar ahora también, que te voy a preguntar por mercado inmobiliario. Yo... lo que sí me gustaría antes de dejar, porque has mencionado en varias ocasiones, todo lo solucionamos imprimiendo dinero y endeudándonos. ¿De verdad crees que esta declaración y el acuerdo al que llegaron Alemania y Francia hace un mes sobre volver a la disciplina fiscal mucho más flexible de lo que originalmente se planteaba, porque se va a tratar cada caso en concreto, se le va a dar un periodo de 4 años, pero cuando hablamos de deuda sobre el PIB de 90%, con España al 110, Francia al 100, Italia, bueno, disparadísimo al 140 y tantos, y de déficits de techos del 3, pero que incluso aquellos que están por debajo del 3 se quiere que vayan al 1,5, ¿no? Para poder reaccionar cuando haya crisis. ¿Hasta qué punto crees que es real ese intento de volver a ser fiscalmente responsable? Porque de serlo, yo creo que va a drenar mucha capacidad de crecimiento futuro por la sencilla razón de que si tú no creces más y tienes que reducir ese endeudamiento, tienes que reducir o quitar las subvenciones o tienes que incrementar impuestos. No vas a tener más opciones. Yo creo que es la primera vez que la Unión Europea toma una decisión de este estilo y junto con el objetivo acompaña un clausulado para cómo saltárselo. Vale. Es decir que tienes, sí, muy bonito, esto, vamos a suponer que sea bonito, yo creo que sí, aunque sea hacerlo con cuidado, pero es bonito cierto equilibrio fiscal, pero luego es que a mí me recuerda a una vez que tenía un seguro de hogar y cada vez que pasaba algo, luego me decían, no, eso no está incluido. Por ejemplo, se me cayó una teja, era un chalet, se me cayó una teja y dije, no, es que el viento, según el observatorio de Moncloa, ha ido a más de 110, no sé, a 100 kilómetros por hora. Por lo tanto, no está incluido las tejas. Luego, se reventaba un radiador. Sí, te regalamos el radiador, pero todo el destrozo que hay alrededor y la pintura y no sé qué, eso es a cuenta tuya. Entonces, esto es igual. Han dicho, tenemos que hacer esto y lo otro. Pero si tú tienes este tipo de problema, surge un shock de no sé qué, te pasa no sé qué, o la abuela se constipa, entonces ya te damos 5 años más. O sea que tiene truco. Es un poco la política trilera esta que ya se ha instalado en todos sitios de una manera ya un poco escandalosa. Vale, entonces la respuesta es clarísima. Y en Estados Unidos, que ni siquiera se habla de ello, entiendo que ni te voy a preguntar, ¿no? ¿Tú crees que van a seguir
gastando mucho más de lo que ingresan y que no van a poner un límite a ese techo de deuda que tienen ni al problema tan serio. Yo el otro día leía un artículo que me gustó mucho, que había un economista estadounidense que decía, deberíamos imponer un IVA. Allí tienen un impuesto sobre ventas que es local, estatal, etcétera, varía muchísimo de estado a estado, además luego tiene cláusulas para reducirlo o incluso eliminarlo, y decía no, al estilo de los 160 países del mundo que usan el impuesto sobre el valor añadido, y utilicemos ese impuesto genérico para empezar a controlar ese desfase entre gasto e ingresos que tenemos, ¿no? Evidentemente eso traería a colación un montón de problemas, ¿no? Como incremento de la inflación, menor consumo, etcétera, etcétera. Pero me pareció que era una idea original, porque es que lo otro es verles y decir, es increíble, es que no van a poner límite, y las agencias de rating no están dispuestas, por mucho que de vez en cuando hacen este movimiento como hizo Fitch, ¿no? De bajo el rating o lo pongo en revisión negativa. Digo, no, perdona, con la deuda que tienes y el descontrol que tienes deberías tener un rating muy distinto al que estás manejando, ¿no? No parece que nadie esté dispuesto a lanzar la primera piedra contra esta práctica habitual de endeudamiento como el que lleva Japón haciendo décadas y décadas. Bueno, esto va a ser como cuando la gente le da un ictus y entonces ya pues deja, yo qué sé, pues de fumar o de lo que haya provocado eso, ¿no? Si es que ha sido así. Y con todo el respeto a la gente que lo haya podido tener, o cuando te dicen pues has engordado mucho y la tensión la tienes muy alta, o cualquier cosa de este estilo. Es decir, que yo me temo que hasta que no se lleve un susto el mercado de bonos norteamericano, que no sea por los tipos de interés, sino que sea por esta cuestión, pues realmente va a ser difícil que controlen. Soluciones tendrían, no las veo que se vayan a aplicar, porque los dos posibles ganadores en esta contienda ahora mismo son Trump o Biden, aunque yo creo que ahí podemos tener novedades, sorpresas. porque podría ser que ni Trump pudiera presentarse y Biden no pudiera por motivos de salud, con lo cual cambiaría todo. Pero en general la mayoría de los candidatos no los veo yo mucho reduciendo el déficit. Curiosamente, Robert Kennedy sí lo plantea por la vía no del IVA, sino de reducir el gasto militar. Es decir, que tú en un momento reduces el gasto militar un 10%, pero nada, un 10% y se te acaba el problema del déficit. El gasto militar, la industria militar americana consume mucho dinero público. Yo no voy a entrar en cómo, pero para mí no, efectivamente, no veo una solución en el corto plazo salvo el susto o que haya un giro en la política norteamericana, en las elecciones, que permita que haya un candidato que se plantee. Yo creo que básicamente la única vía es eso, la reducción del gasto militar, lo cual es complicado teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos, pero vamos, no veo mucha solución. Por eso creo que la próxima crisis no será inmediata, no creo que sea mañana, porque el mercado aguanta mucho y más con el dólar y con la economía americana y los bonos americanos, pero al final esto habrá un momento en el que alguien se asuste, empieza a vender y es como pasó con la crisis del euro, ¿no? Y en Europa 3/4 de lo mismo, si pones esos objetivos y luego no se cumplen y sigue eso alto y no sé qué, pues cualquier día pues la tenemos montada. Ojalá me equivoque, pero creo que va a tener que ocurrir un susto para que los políticos empiecen a pensar que la deuda es para ciertos niveles de deuda llegan a ser peligrosos. Bueno, tal vez sea como el susto que se han llevado los bancos centrales con la inflación, ¿no? Que de repente ahora empiezan a hablar de tipos de interés reales positivos como la normalidad, cuando llevaban 10 años defendiendo que como el riesgo era que la inflación no llegaba nunca al 2, podían hacer cualquier tipo de política expansiva. Tal vez sea esa la solución. Para terminar la entrevista, querría aterrizar una pregunta que evidentemente mucha gente se estará haciendo, ¿no? Y es, hemos tenido el dominio absoluto de los 7 magníficos en los mercados y vemos la diferencia tan brutal de comportamiento entre Nasdaq, S&P 500 o índices donde no cotizan estas compañías como el Russell 2000, ¿no? Que todavía está a un 20% de distancia de máximos históricos. Hemos visto comportamientos muy dispares entre la bolsa china, la bolsa estadounidense, muy mal comportamiento de las bolsas emergentes durante los últimos años. Japón haciéndolo muy bien, rompiendo niveles recientemente que parece que lo han catapultado hacia los máximos históricos del 89. Inmobiliario, donde la escasez de oferta está haciendo que no se cumpla el pronóstico de van a bajar los precios, ¿no? Baja la tasa interanual a la que subían los precios, pero la realidad es que el índice inmobiliario, el precio sigue estando en máximos históricos. Hemos visto también en los datos de Zillow de las rentas, de lo que cuesta alquilar, cómo se ha estabilizado, pero tampoco acaban de caer de forma drástica.
¿qué piensas dónde crees que hay valor, ¿no? Sé que hay mucha apuesta por la IA. Si tuvieses que hacer un resumen de dónde pensamos, con independencia de que sepamos que esto es dinámico, que cambia, que los escenarios son de probabilidades, pero a día de hoy, con la información que tenéis, ¿dónde pensáis que hay más valor a la hora de invertir? Incluido el mercado de renta fija, ¿no? Una forma, digamos, de estar expuesto a lo mejor a rentabilidades con un riesgo muy contenido si te llevas la posición a vencimiento. ¿Cuál sería esa selección que creéis que pueda ser adecuada? Bueno, nosotros hemos sido desde hace ya tiempo fans del tema de la inteligencia artificial. Yo creo que en los mercados suelen ocurrir cosas que son tan evidentes que el cálculo de probabilidades se facilita mucho. Es decir, si tú lo piensas y te investigas, y yo sé que tú eres de los que lo haces sobre la inteligencia artificial, yo creo que llegas a la conclusión de que es la cuarta fase de la revolución digital. Es Totalmente. decir, el metaverso puede que no, al final es un cambio en el interfaz y tal. Bueno, puede no ser tanto, a la gente no gustarle, pero la inteligencia artificial es un cambio brutal. Para mí es equivalente, es la cuarta fase, porque la primera sería Silicon Valley, la multiplicación de la capacidad de los chips en su proceso computacional. Luego, eso permite la llegada de los ordenadores personales, ahí estamos en la primera fase, los primeros, y de ahí pasamos ya, por supuesto, a Microsoft, todo esto. Luego pasamos a Internet, sería la segunda fase de la revolución digital. La tercera fase de la revolución digital sería el smartphone, el Steve Jobs y el iPhone. Y para mí la cuarta es claramente la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial existe ya desde Sí. no sé si pero vamos, desde luego desde nosotros mismos. Pero ese momento en el que tiene la capacidad de aprender sola, y que además se pueden hacer unos procesadores que permiten hacer esto a una velocidad enorme, pues eso es un cambio absolutamente brutal que vamos a ver ahora. Por lo tanto, estando en una revolución digital, la tecnología va a seguir funcionando. Puede que tenga que corregir, puede que cambien un poco los actores, habrá que ir viéndolo, pero por lo menos en el corto medio plazo no vemos más corrección por los posibles excesos. Pero lo hemos visto en Nvidia. Nvidia ha tenido una corrección, pero al final ha sacado un chip mucho más potente que va a significar que se lo va a comprar todo el mundo para poder participar en todos estos temas. Entonces, eso va a seguir en vigor. Para nosotros, donde está el kit, y eso es importante, pero donde está el kit de la cuestión es en algo que tú has comentado más de una vez, o hemos hablado al principio, es en la productividad que genera la inteligencia artificial, porque al final todas las fases de la revolución digital han sido rentables en bolsa porque generan o beneficios para el que lo hace, sea el caso de Apple y el iPhone, etcétera, o beneficios para el negocio, por ejemplo, Amazon con Internet. Entonces, en este caso, creo que vamos a pasar luego a una segunda fase en la que el mercado va a intentar identificar quién va a ser el siguiente sector que se va a beneficiar de eso. ¿Va a ser la ciberseguridad? ¿Va a ser la banca? ¿Van a ser los seguros? Y nosotros estamos dándoles muchas vueltas a cuándo se va a producir esa valoración de lo que va a significar la implementación de la inteligencia artificial en determinados sectores. Y en los cuentas resultados de las empresas, porque si tú al final, gracias a la inteligencia artificial, vendes más. Visto L'Oréal, por ejemplo, que ha sacado un robot, una especie de ChatGPT, pero para que las mujeres puedan ver distintas opciones de maquillaje, no sé qué, una idea magnífica, eso puede incrementar sus ventas, pero tú imagínate también la reducción de costes que tienen empresas como la nuestra en la parte de análisis, no de hablar al cliente, nosotros nunca seremos un robot, pero internamente, vemos unas posibilidades de reducción de gastos enormes, y de ahí en la de la banca, imagínate si lo saben utilizar bien. Entonces, habrá que ver quién es el siguiente que se pone de moda como beneficiar a la inteligencia artificial. Hemos visto que se han puesto de moda los fabricantes, es decir, los que hacen los chips, y los que hacen el software, los que hacen el hardware y los que hacen el software. En el caso del software, pues Microsoft, la nube, etcétera, etcétera. Ahora bien, habrá un momento en que si la inteligencia artificial es tan importante como revolución digital como nosotros en esta casa pensamos, tendrá que notarse en otros sectores. Y eso va a ser vital de cara a mejorar la rentabilidad de las carteras, como lo ha sido tener tecnología en este año 2023. Por lo tanto, la tecnología, creemos que estando en una revolución digital va a seguir funcionando, aunque pueda haber cambios sectoriales. 2, hay que estar muy atentos, y nosotros ya tenemos algunas ideas de cuáles pueden ser los siguientes beneficiarios de la revolución, de la llegada de la inteligencia artificial a sus cuentas de resultados. 3, ya distinto de esto.
Si estamos en un mercado alcista, de momento más o menos lo estamos, ya veremos si se rompen los máximos anteriores del S&P, etcétera, pero si se diera el caso, la gente decía, no, este es un mercado muy débil porque solo tiran 7 compañías. Y lo que no se hizo fue pensar en, a lo mejor es el principio de algo. Y lo que podría ocurrir, y está ocurriendo recientemente, aunque todavía está por ver, es que se ha ido al equal weight, es decir, que ya empiezan a subir otros sectores del S&P, el Dow Jones ha subido Europa, que no es precisamente tecnología, es decir, que podría ocurrir también este año, y es algo que hay que estar muy atentos y ver por dónde, que en lugar de que la subida es muy débil y ha sido solo por 7 valores, que es posible, pero bueno, vamos, y un sector que es la tecnología, lo que pueda ocurrir es que se amplíe a sectores más baratos, etcétera, etcétera, lo cual además coincide también con esto que he mencionado de inteligencia artificial. Por lo tanto, el ver hacia dónde se amplía el mercado alcista, si el mercado alcista continúa, que está por ver, insisto, pero bueno, iremos viéndolo, hacia dónde se amplía va a ser también una fuente para nosotros de valor. Y en la renta fija, pues está claro, donde manda capital no manda marineros, si la inflación sigue bajando, tú tienes el 3 años norteamericano pagando más del 4%, tienes los bonos europeos que si la inflación en Europa bajara a niveles normales, es decir, 2 y pico %, todavía te dan un tipo de interés real razonable y no va a ser el chollo de haberlo comprado en el mejor momento. Y luego va a ocurrir una cosa importante y es que nosotros somos de la opinión de que el efecto... Nosotros el año pasado dijimos la bolsa va a subir por 2 motivos. Uno, por la bajada de la inflación. Si cuando subió bajó la bolsa, como es lógico, porque suben los tipos de interés, si baja la inflación, se empezará a hablar de bajadas de tipo, subirá la bolsa. Es lo que ha pasado. Pero la segunda es el efecto FOMO. Es decir, el efecto, para la gente que no lo conozca, el fear of missing out, que es una subida que pasa como el gasto público en la economía. No es el factor o el motor de subida mejor, pero es muy potente. Es decir, tú piensas a la gente que está ahora en letras del tesoro, y ha hecho muy bien, está en letras del tesoro o monetarios, pero empiece a ver que dentro de 6 meses le digan que por esas letras que le daban un 3 antes, ahora le dan un 2 y pico. O quién sabe, a lo mejor en el futuro menos. Pues claro, dice, pues pongo un poco a trabajar en bolsa. Es decir, que queda mucha gente fuera. Nosotros decimos, el mercado está optimista, sí, está optimista el mercado, pero todavía no estamos viendo el tipo de euforia que se ha visto en el Bitcoin, por ejemplo, no lo estamos viendo en la bolsa, y tú y yo lo hemos vivido ese momento en que en bodas y bautizos te preguntan dónde hay que invertir. Y ese momento todavía no está ahí. Entonces, si bajaran los tipos de interés, tendríamos ahí un factor de rentabilidad importante y la clave está en ver hacia dónde se dirige ese dinero. Pues Víctor, te agradezco mucho tu opinión. Yo creo que se prestará a lo mejor de que a mitad de año 2024 hagamos otra de este tipo para hacer una revisión de lo que ha pasado en los primeros 6 meses y qué pueda pasar en la continuación. Yo creo que hay muchas incógnitas en el mercado ahora mismo. Yo soy de los que por la situación macro no me tienta estar invertido en bolsas, salvo aquellas que nadie quiere. Por ejemplo, el tema de China. A mí me hace mucha gracia la gente como te dice, no, esto no lo quiero ni tocar. Digo, no, claro, por eso yo sí lo quiero tocar a largo plazo, porque nadie lo quiere tocar, ¿no? He vivido tantas de esto no se puede tocar, y cuando miro lo que ha pasado al cabo de 5, 6, 7, 10 años, digo, eran las grandes oportunidades, ¿no? No deja de ser la segunda economía del mundo. Veo oportunidades de corto plazo. Ya he hablado en muchas ocasiones en la ruptura del Nikkei de todo ese periodo de consolidación. Creo que era un momento buenísimo para buscar extensiones. Creo que el Russell 2000, como tú bien dices, si hay una expansión del movimiento alcista, va a recuperar parte de terreno perdido con otros índices y por tanto ahí podríamos tener un comportamiento más estable. Me encanta el inmobiliario, ya sé que hay mucha gente que lleva años despotricando contra la subida del precio de la vivienda. Yo, como creo que es un tema de demanda y oferta y no veo oferta como había en otras crisis inmobiliarias, al menos en España, considero que es un nicho de inversión muy bueno. Y luego, no ha dado tiempo a hablarlo, pero el crowdfunding como manera de entrar en startups, en compañías que tienen ideas positivas, también creo que ahí se ha democratizado mucho. Ya no es solamente para la gente de banca privada o patrimonial, y da oportunidades de hacer apuestas de este tipo. Y luego están, bueno, como yo digo, no da mucho más tiempo, pero tenemos también las inversiones en criptoactivos. Ahora ya el ETF sobre el contado de Bitcoin va a abrir la posibilidad a quien quiera
de hacerlo sin la complejidad de los exchanges, los ledgers, los depósitos estos que no sabes si están en paraísos fiscales. Va a ser, yo creo, otro activo más que va a estar ahí disponible y que probablemente abre la puerta a una normalización no solamente de la inversión en Bitcoin, sino también en otras criptomonedas. Con lo cual, Víctor, como ves, nos quedan muchos temas de que hablar, no tenemos tiempo. Yo te voy a emplazar, si te parece, para que dentro de unos meses hagamos una actualización de lo que hemos comentado hoy y tendremos de esa manera una mayor facilidad a la hora de pronosticar probabilidades para la segunda parte de 2024, que estaremos acercándonos a las elecciones estadounidenses y va a ser muy interesante. Bueno, me estaba diciendo Víctor que por motivos de audio no ha podido agradecerme, me lo ha dicho por teléfono, la participación en este podcast. Víctor, sí te estamos viendo. Muchísimas gracias por la colaboración y, como digo, retomaremos el tema a mediados de 2024 para poder actualizar estas visiones tan interesantes que tenéis desde Next Step. Muchas gracias, que vaya muy bien y suerte con las inversiones.